pues, puede ser una vida compartida, cooperativa, no es las vidas adyacentes, dice ella, ¿no? Y ella dice que encontramos simbiosis en todas partes, ¿no? Desde las células más pequeñas hasta la biosfera planetaria. Y que la vida no está hecha de individuos aislados, sino que somos entidades que se entrelazan en todas las escalas, desde nuestros genes hasta los entrelazamientos más complejos de los flujos de vida en el planeta. Y es así como Jones nos muestra pues este esquema, estas dos formas de ver el mundo. Para ello, estos dibujos, dice Jones, es como una forma de ver el mundo de una manera distinta, una manera diferente, es como una filosofía de la vida. A la izquierda, entonces ella nos muestra este gráfico de este filósofo alemán, Leibniz, que nos muestra, digamos, la teoría de los mónadas. Leibniz lo que hace pues, fundamentalmente, en una teoría que después fue discutida por Deleuze, sugiere que somos, dice Leibniz, somos unas mónadas, es decir, somos un sujeto aislado que no tiene dependencia, digamos, con otras cosas en el mundo. Digamos, somos unos sujetos que somos como unas mónadas y el mundo está separado, no hay ninguna dependencia. Esa es su teoría filosófica y pone, digamos, en contraste a la derecha el gráfico de Minakata Kumagusu, que ya lo sugieres como una mandala, ¿no? Una mandala. eh, Kumagusu es un monje budista y él dice que somos codependientes, que estamos todo el tiempo dependiendo de otras especies con vida y que esta coexistencia entrelazada es unas interespecies, ¿no? Que está descrita a través de una correspondencia que Kumagusu tenía, digamos, con otras personas, tratando de indagar con ello en los conductos que conectan las diferentes maneras de vida, desde unas cartas, en unos archivos que este monje budista describe él desde 1903. Bueno, Leibniz, como sabemos, es de 1714, pero en 1903 ya Minakata sugiere pensar el mundo en otra perspectiva distinta, cómo nos articulamos con las otras formas de vida y entonces ahí nos recuerda Caroline Jones, ¿no? Como esa dos maneras de ver el mundo, ¿no? Un mundo donde estamos aislados, donde somos sujetos aislados, o un mundo como un mandala donde estamos interconectados. Sin duda alguna, cuando hablamos de las interespecies, estamos hablando de un mundo más cerquita, digamos, a lo que Kumagusu está mostrándonos en este mandala, un mundo que se interconecta con una cantidad, o nuestros mundos que se interconectan con una cantidad de mundos, de seres vivos en los cuales no nos sentimos aislados, sino que estamos perfectamente conectados con muchas otras especies. Y esto es, este concepto, ¿no? de simbiosis nos propone entonces una pregunta filosófica y es cómo las criaturas que no son humanas conocen y construyen sus mundos y cómo podemos construir una conciencia interespecie, ¿no? Ahí en ese sentido, y también mencionado por Caroline Jones, que aquí la vemos en la pantalla, cuando estaba dando su conferencia en el Festival de la Imagen, ¿no? Ella nos cita también al filósofo de la ciencia Peter Smith, cuando él dice que lo que llamamos inteligencia ha evolucionado, y esto lo podemos llamar inteligencia evolutiva, que no hay una única inteligencia, sino que estamos interconectados con otras inteligencias, y es una inteligencia que evoluciona en diferentes ecosistemas, que producen muchos mundos y otras maneras de conocer. No, y que hay criaturas como las que estamos observando en la pantalla, que no tienen un cerebro central, sino que tienen un múltiple sistema cognitivo y que como los pulpos que estamos viendo aquí, se está descentrando este sistema cognitivo en los diferentes tentáculos, cada uno con su propia inteligencia para dar respuesta a las condiciones del ambiente. Entonces, ello un poco demuestra, ¿no? Esto nos quiere demostrar en este caso que hay otras formas no humanas de conocer y de saber, ¿no? Otras formas
no humanas de entender el mundo que muchas veces nosotros no valoramos, ¿no? Pero ya demostrado por la ciencia, son formas diferentes de entender el mundo y que la vida es básicamente esto. La vida es un conjunto de maneras interconectadas de ver y de conocer a través de otras vías. Y esto es fundamentalmente lo que nos muestra otra de las invitadas centrales de este festival, indagando en este concepto de las interespecies, y en este caso es Rocío Berenguer. Rocío Berenguer es una artista española que vive en Francia y que propone una obra que se llama G5. G5, donde pone en diálogo a las especies de los 5 reinos, dice ella, existentes en el mundo: el mineral, el vegetal, el animal, el humano y la máquina, ¿no? Incluye como un reino a la máquina, ¿no? Para integrar en un tema que es de mucho debate, los robots, ¿no? La inteligencia artificial, hablando de que esa inteligencia artificial, eso ya configura, digamos, otro reino existente, digamos, en el mundo, y que ellos tienen, dice ella, en un sentido irónico también, digamos, simplemente para hacer pensar a las personas en torno a ello, que estas personas, estos 5 reinos o las especies de estos 5 reinos, tienen los mismos deberes y derechos, ¿no? En este sentido, digamos, como de habitabilidad del planeta, ¿no? Entonces, lo que hace Berenguer es plantearnos como esa propuesta de que somos una sola especie, de que somos, digamos, más que una sola especie, somos un mismo cuerpo, digamos, como que habitamos el mundo, ¿no? Somos muchos seres, pero además somos una unidad en los que interactuamos, ¿no? Y por ello habla del G5, el G5 imitando, digamos, como estos grupos mundiales de poder, ¿no? El G7, ¿no? Que lo estamos escuchando todo el tiempo, de que definen ellos, ¿no? Entonces ella hace aquí como una convención, ¿no? Entre los reinos, ¿no? Y a través de juegos, ¿no? De coreografía, de elementos vivos, nos invita, digamos, a pensar el mundo desde otros límites, estableciendo un manifiesto, digamos, de lo que debe ser el manifiesto interespecies. Nos describe, digamos, ese manifiesto. Aquí les presento un fragmento del performance, ¿no? que presentó en el festival. Aquí presento un poco, me confirman que sí se escuche bien. Seres. Esto es la introducción. Seres, formas diversas de ser vida, de ser vivos. Mundos cuerpo, mundos medio, cuerpos medio. Por fin estamos aquí reunidos para presentar la primera declaración de derecho interespecie del Sistema Solar. Esta declaración concierne a todas las formas de vida existentes e imaginarias. Concierne a la que se desplaza en el aire, bajo el agua, bajo la tierra, a la que invertebrada o estratificada, a la que nómada o inmóvil, a la que en resonancia atmosférica se remorfiza, a la que sin palabras habla, sin pies avanza, sin pieles tacto, a la que durante años y siglos se cristaliza, a la que nace por sí misma, a la que, Bueno, pues en síntesis, yo espero a la que se haya anida, escuchado un huevea, poco, incuba, eh, a la que pero un poco de lo que se ultrasónica. trata, ¿no? Es ese diálogo, ¿no? En que ella tiene con estos cinco especies de los 5 reinos, ¿no? Que ejemplifican, digamos, como esa interacción, ¿no? De habitabilidad, ¿no? Ella precisamente llama su performance G5, pero básicamente hablando sobre los derechos interespecies, que nos coincidió de una manera pues muy afortunada, digamos, como con esa invitación que habíamos hecho a los diseñadores, a los artistas, a pensar precisamente en los otros seres, y ella incluyó, como yo lo escuchaban allí, esos otros seres, digamos, incluyendo la robótica, ¿no? Y incluyendo, digamos, las máquinas, ¿no? Como parte, digamos, como de esos mecanismos que nos posibilitan interactuar con el mundo.
Eh, pero esto, digamos, también nos lleva como a pensar y a contrastar en otras miradas, digamos, que tuvimos en el festival y fue el pensamiento en perspectiva, digamos, de la integración de los seres humanos con las culturas ancestrales, ¿no? O sea, unas culturas que interactuaron con una serie de objetos y que crearon unos objetos que hoy los podemos considerar inteligentes, ¿no? Pero que en su momento representaron y que fueron olvidados pues por décadas o que han sido olvidadas por décadas y por siglos, podríamos decir, por la civilización occidental. Y lo que estamos viendo aquí es como una integración de inteligencias, ¿no? Que vinculan ciencia, tecnología, territorio, cultura, ¿no? A través de esto que se denominan los quipús que es un saber ancestral que integra lo femenino con lo comunitario en diálogo permanente con la naturaleza. Los quipús son esos nudos, seguramente muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Son como los nudos precolombinos, ¿no? Hoy se habla de quipús, de alguna manera, muchos artistas, diseñadores vienen trabajando en el Festival en Manizales, allá tuvimos también y acompañando procesos de maestría también a Gabriel Vanegas, por ejemplo, ¿no? Que hizo su doctorado en Alemania. Es un diseñador industrial, ¿no? Que trabajó su tesis doctoral alrededor del tema de los quipús. Pero no solamente a Gabriel Vanegas, ¿no? Aquí vemos en esta pantalla, vemos a muchos artistas, ¿no? Que han trabajado. Cecilia Vicuña, por ejemplo, que hoy está tan famosa en el mundo, ¿no? Considerada una de las artistas más importantes, es chilena, pero una de las artistas más importantes hoy del mundo, premiada en la Bienal de Venecia, en muchos lugares, ¿no? Aquí como unos ejemplos de quipús que se han rescatado a partir de esas tradiciones de los pueblos andinos. Entonces, es una tradición que viene de los pueblos de los incas, ¿no? Y que trabajaron desde el Perú mucho, digamos, como de una tradición de ciencia vinculada, digamos, porque los nudos, a la vez que era un trabajo, a la vez que era femenino y era muy trabajado, digamos, de manera colaborativa y comunitaria, también era un saber matemático, ¿no? Porque servía para contar historias, para hacer las cuentas e intercambiar bienes y servicios, ¿no? Que nos contabilizaba de alguna manera, digamos, como los intercambios. Algo que, pues, que podemos o que se vio también durante el festival, esa relación del saber, de ese conocimiento, se vio a partir de esta obra, ¿no? Que nos presentó Constanza Piña, ¿no? Que es un computador, o sea, ella crea un computador a partir de eso que ella llamó, pues los nudos del quipú, pero que ella llamó como un computador electrotextil prehispánico, ¿no? Con esto, perdón, que aquí se me fue, con esto lo que hizo Constanza Piña fue, pues, presentó esta obra, antes la había presentado en el Ars Electrónica de Linz, donde ganó, pues, un premio allí, pues, muy destacado. Aquí un fragmento de su trabajo que fue el que expuso en el festival, esto pues en un video que se vio en YouTube. Según el libro de Gary Hurton, él describe que hay 7 niveles de información binaria en el quipu. Una de ellas está basada en el material del quipu, que puede ser algodón o lana. Otra en el torcido o hilado de los hilos. Otra es la direccionalidad del nudo, si está hecho hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces eso lo describe como piedra blanca y piedra negra, que vendría a ser 1 o 0. Los quipus son sistemas de registro de información que utilizaban en el Imperio Inca o las culturas andinas precolombinas. Se dice que los quipus eran sistemas mnemotécnicos o libros que no están escritos en papel. El quipu es un sistema más complejo que un simple almacenador de información, sino que serían los computadores que usaban nuestros antepasados en Latinoamérica. Me interesó mucho la relación de los quipus con el código binario que usamos actualmente en la computación. Yo, como soy artista electrónica, me dedico a estudiar el código binario,
Por lo tanto, me pareció muy interesante saber que nuestros antepasados utilizaban también un sistema binario para clasificar información. Bien, esta era pues básicamente como una descripción que hacía Constanza Piña de esta obra tan interesante que, repito, como ella, muchos otros artistas contemporáneos vienen rescatando para mostrarle a la sociedad ese saber, ¿no? Que existía en máquinas, ¿no? Que se venían elaborando desde hacía mucho tiempo y que ahora apenas se rescata, o bueno, desde hace décadas se rescata desde el mundo del arte, pero que la enseñanza tradicional no toma en cuenta, digamos, de las universidades, los programas académicos no toman en cuenta estos saberes ancestrales que dicen mucho, cuentan mucho sobre la ciencia, sobre los avances en torno a temas de matemática, etcétera, y o de la astronomía, por ejemplo, pero que pocos son, repito, tenidos en cuenta en las aulas tradicionales. Y es en esa línea como de rescatar también esos saberes ancestrales que indagan, digamos, en ese concepto de las interespecies, ¿no? Lo que nos propone Andrés Gaona cuando nos crea también el sonido, digamos, como esa recuperación de las gaitas tradicionales, en este caso de la costa Caribe, especialmente de la comunidad Kogi en Santa Marta, una obra que se llama Cuisi Corvidae, ¿no? Donde indaga, ¿no? Explora ese componente, digamos, a través de la electroacústica de ese conocimiento ancestral, o los flautoamericanismos, ese paisaje sonoro también que nos trae este que vemos en pantalla allí, que es Giovanni Betancourt, un profesor de la Universidad de Caldas muy destacado, que nos acerca a esos recursos tímbricos y variantes del lenguaje contemporáneo aplicado a la flauta traversa en la riqueza sonora de tres obras representativas de la literatura latinoamericana. Son otra manera, otra forma de entenderlo, digamos, el concepto, digamos, de las interespecies en tanto rescate, digamos, de unos saberes, digamos, que han estado allí, pero que se recuperan a través de estas obras. Ya lo veíamos en temas técnicos o informáticos o temas del diseño o de la música o de los sonidos, digamos, como estas exploraciones que hace Andrés Gaona o Giovanni Betancourt. Una exploración también clásica, digamos, de la recuperación de lo que llamamos las interespecies, es el trabajo que hace David Rothenberg. David Rothenberg es un compositor y clarinetista de jazz que ha escrito y actuado y ha trabajado sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza. Esto lo ha hecho desde hace muchos años. A Rothenberg lo hemos tenido en dos ocasiones en el Festival de la Imagen y en las dos ocasiones él nos ha mostrado, ¿no? Cómo hacer la música con los pájaros, con las ballenas, ¿no? Con diferentes seres, digamos, en la naturaleza. No hacer una música para nosotros mismos, sino como lo veíamos en el ejemplo anterior, conectado con los saberes ancestrales, con otras culturas, con las tecnologías, en este caso también con la naturaleza. Y él ha escrito, digamos, varios libros, ¿no? Tiene unos libros clásicos por ejemplo, Why Birds Sing, o sea, por qué los pájaros cantan, ¿no? Sobre cómo hacer música con los pájaros y ha publicado pues en muchos lugares del mundo. Digamos, ha tenido un largometraje en la BBC que ha sido absolutamente pues exitoso, muy importante. Dicen que es uno de los compositores que más ha vendido discos de la naturaleza, publicado pues por sellos importantísimos. Aquí hay un fragmento, digamos, del trabajo que hace David Rothenberg que le posibilita a uno entender esas partituras, ¿no? Que aquí se ven, esos diálogos que hace, o esas partituras que crea específicamente para dialogar con las ballenas, con los pájaros.
Bien, esta es, bueno, ahí va describiendo, por supuesto que toda esta información la pueden encontrar ustedes en YouTube, en otros lugares, ¿no? También en todas estas conferencias del Festival de la Imagen, pueden verlas también a través de los canales de YouTube y pueden ver las conferencias completas de personajes como Jones, como Rottenberg, ¿no? Que ahí están en el sitio web y los canales de YouTube del festival. Una invitación pues para que puedan ver como toda esta información allí. Y continúo, digamos, como este recorrido y ahora con este artista argentino, Juan Pablo Ferlat. Juan Pablo Ferlat busca reconciliar, dice, como el ser humano con, digamos, como con esas otras formas de ser vivo, ¿no? Y ahí es cuando él crea como esas máscaras, ¿no? Como donde se deja permear por los hongos, como una forma, digamos, de buscar como el equilibrio, ¿no? Él propone como una mirada a estas setas naturales, ¿no? A los hongos que están presentes en la naturaleza. Entonces ahí hay una manera, digamos, como de también buscar como esas relaciones. Es una bioremediación donde busca integrar, digamos, al ser humano con estos otros elementos que él considera sanadores, ¿no? Estas setas que son sanadores porque aparecen, ¿no? En todo el tiempo en la naturaleza y que él nos invita como a verla, nos invita a mirar esos microorganismos que hoy desconocemos muchísimo, desconocemos muy poco sobre las setas, sobre los hongos que están en la naturaleza, que tienen una gran capacidad como de recuperar, digamos, como en sí mismo la flora y la fauna, todo nuestro ecosistema, ¿no? Está presente allí estas setas y él hace esta obra un poco para invitarnos a pensar en torno a ello. Y de una manera también un poco más irónica, si se quiere, ¿no? Esta obra de la astronomía culinaria, ¿no? Esta es una obra que hace Andrés Rosso, es un artista colombiano, que dialoga precisamente también con lo invisible, casi como lo de Ferlat, que nos muestra en evidencia, digamos, creando esos rostros con las setas, pues aquí también nos muestra lo invisible, digamos, de esta astronomía que dice Andrés Rosso, que es la astronomía culinaria, ¿no? Hace unas fotografías Andrés Rosso, ¿no? Donde nos muestra esas especies, esos hongos, esas manchas, ¿no? Que se van creando en los utensilios culinarios. Esta obra es una obra en fotografía que hizo en pandemia, ¿no? Donde nos está mostrando como esas huellas que deja la acción del ser humano sobre los utensilios, ¿no? Entonces, esa astronomía culinaria haciéndonos ver planetas cuando son solamente, digamos, objetos, ollas, que han sido utilizadas en las cocinas, ¿no? Para hacer diferentes tipos de cocciones, ¿no? Él nos la muestra, nos la saca de ese contexto para mostrarnos esos otros universos. Entonces, Astronomía Culinaria es un proyecto fotográfico que propone una reflexión en torno a esa huella única que cada familia imprime en sus objetos cotidianos, ¿no? Cómo entramos a dialogar con los objetos a través de las huellas, y nos alejamos de ella y la vemos a través de estas fotografías. Es todo un insumo de trabajo, ¿no? Para darle valor, digamos, a artefactos disponibles, ¿no? Que tenemos y con los que interactuamos todo el tiempo, ¿no? Pero con esas cosas tan pequeñas que no detectamos, ¿no? Este artista nos hace ver, digamos, otra forma de ver el mundo y de dialogar con los objetos que están a nuestro alrededor. Otra invitación muy interesante es la que hace Carlos Castellano, Bello Bello y Johnny Di Blasi, ¿no? Que han estado también presentes en el festival en varias ocasiones, ¿no? Es un paisaje sonoro, es una obra de arte híbrida donde integra biología y tecnología, ¿no? Utilizando precisamente también, como lo decíamos ahora, la inteligencia artificial busca desarrollar interrelaciones entre bacterias sociales, dice él, ¿no? Y mostrarlas estéticamente desde lo sonoro y lo visual. Veamos un fragmento de la obra de Carlos Castellano, Bello y Di Blasi.
Bien, básicamente, ¿no? Entonces, como observan allí, es todo un sistema audiovisual, ¿no? Que crean los artistas, ¿no? Para mostrarnos como ese universo de lo biológico con lo tecnológico, ¿no? Integrando, digamos, como los cultivos, ¿no? El crecimiento de los cultivos, diferentes variables de datos donde también integra lo sonoro para crear toda una composición visual y sonora. Por supuesto que hay todo un sistema complejo, ¿no? De interacciones, todo un discurso que subyace, digamos, como a estas gráficas y a esos, digamos, como modelos de inteligencia artificial que van surgiendo, que van apareciendo, digamos, allí, que generan, digamos, otras formas de entender la belleza de la naturaleza, ¿no? Ponerla visible. Y también trabajando en esta línea, digamos, como de la inteligencia artificial, ¿no? Y de los archivos, ¿no? Intentando integrar archivos. Juan Pablo Pacheco es un artista colombiano, también diseñador o ha trabajado el tema de cine, ¿no? Hace un documental que recoge, digamos, trabaja también el tema de la inteligencia artificial, partiendo de imágenes de archivo de San Francisco para especular sobre las redes ecológicas y epistemológicas que se tejen alrededor de Internet. Entonces coge como toda esta Internet profunda, ¿no? Y el punto azul representa como el signo en tiempo real de la interacción de los usuarios en los servidores digitales, a la vez que simboliza las aguas que definen la dirección cósmica del planeta, ¿no? Esto lo enuncia Juan Pablo Pacheco en este cortometraje, entonces donde ella juega, digamos, con temas, con realidades ecológicas, pero también tecnológicas, interactuando, digamos, o buscando indagar como en esas relaciones poéticas entre el agua, la tecnología, el conocimiento, la revolución digital, etcétera. Claudia Robles es una artista colombiana, así como Juan Pablo Pacheco también, pero vive en Alemania durante hace muchísimo tiempo. También trabaja desde hace muchos años temas de ciencia y tecnología y arte, ¿no? Y ha venido trabajando temas que tienen que ver, digamos, con la interacción cerebral, ¿no? Cómo a través de las ondas cerebrales creamos sonidos e imágenes. Pero en esta obra lo que hace es presentarnos a esos mundos abstractos lejanos, ¿no? Como ese mundo desconocido en torno, digamos, como a lo microscópico, en esta obra que llama Leiken, ¿no? Donde también ella presenta, digamos, las reacciones del cuerpo a través de las señales biomédicas, como las ondas cerebrales, ¿no? Sigue trabajando como con el tema del cerebro, también trabajando el tema del líquen, como esa relación simbiótica entre un hongo, un alga, ¿no? Donde ambos se benefician y donde se desarrollan pues muchas vinculaciones de los hongos también precisamente con los árboles, con las piedras a los que no solemos prestar atención, entonces le da como importancia, digamos, con esta obra, digamos, a esas relaciones ecosistemas entre las ondas cerebrales, los ecosistemas vivos, la diversidad. Y digamos un poco más abstracta esta obra, o yo no sé si más abstracta, pero esta obra que propone creador ruso, Alexis Dmitriev, que también ha participado en varias versiones del festival, lo que hace aquí también es trabajando de alguna manera como esas interacciones a partir de imágenes de archivo, un cortometraje, ¿no? Donde él lo que sugiere es como también trabajando con temas de inteligencia artificial, una remezcla, digamos, automática a partir de imágenes en este cortometraje que aquí les pongo un fragmento. Humans. The future is now. Everything is generated by the artificial intelligence. Music, lyrics. Even this text. People only assemble. Watch.
Tremendous cream, fuck $1, you know, it's like a tribe does. I'll put you in my pants, I split the megahertz, I give thanks to all that is, and now people in the speaker, pulled away, it is powerful impact, boom from the gods bust holes in the night of the biz, so smell it from Wheezy. Streets ain't a thing, check out a movie but I rock a rhyme, to rock a party, wanna resolve things in a flop house fraternity, we're the Earl of the Avenue, and she's just my type of entity, turn off the 8, he'll be the epitome, do, da, dip 'em yo, this is a majority. Bien, estas últimas imágenes entonces puestas, digamos, en torno, digamos, como a esa creación que se genera en la interacción del creador, en este caso el ruso, o en este caso Sebastián Zagot de Costa Rica, ¿no? Donde se pone a dialogar el tema de la máquina con el creador para crear obras distintas, obras nuevas en estas relaciones interespecies, ¿no? Ya lo decíamos, en diálogo con la máquina también. Y entonces en esta obra, por ejemplo, una obra también de co-creación, donde se mezcla, digamos, imágenes, sonidos, ¿no? Una narrativa visual específica a partir, digamos, como de entender otras formas de convivencia, ¿no? Como los ecosistemas de convivencia en esta obra en video que también nos presenta Sebastián Zagot. O también como esa manera de entender la inteligencia artificial que pone en diálogo diferentes especies, como lo que nos presenta Daniel Iregui y su estudio irregular en esta obra que se montó, digamos, en este espacio virtual del Festival de la Imagen, donde él pone a interactuar en tiempo real a diferentes personas a través de un sitio web digamos, en ese sitio web la gente interactúa también y se van creando nuevas formas, ¿no? Nuevas maneras de entender estas selfies, los retratos, ¿no? Generando deformaciones, generando básicamente juegos, también mucho jugando con el tema de la inteligencia artificial. Pero lo interesante también del asunto no es en sí mismo los anticuerpos que propone la obra misma, sino también, digamos, como la posibilidad, digamos, o esa posibilidad que se tuvo durante el Festival de la Imagen de crear esta misma obra, pero pensada precisamente para el entorno virtual del festival que se hizo en la plataforma de Mozilla Hubs, ¿no? Entonces, esta obra ya no puesta en Internet, sino puesta, digamos, directamente en el Mozilla Hubs, que en algunos momentos posibilitaba también la interacción de las personas. Y bueno, otras obras muy interesantes como las de Martin Groisman. Martin Groisman, algunos de ustedes lo conocen seguramente porque es uno de los cogestores, digamos, de toda esta red latinoamericana en diseño, arte y ciencia, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, aquí también hace toda una exploración, digamos, poética alrededor del tema de la teletransportación hacia otros mundos, ¿no? Porque esto lo crea en época de pandemia, y entonces lo que él está mostrando allí, ¿no? Es como imaginarnos, ¿no? Llevar a hacer un performance para teletransportarnos hacia otras realidades paralelas, ¿no? Utilizando el sitio web donde desarrolla todo un juego de ficción, donde invita a los participantes, ¿no? A vivir la experiencia de teletransportación. O esta obra que también pues es importante, digamos, como reseñarla, porque nos muestra, digamos, esa, ese contexto político de una artista china, Xuan Shiji, que trabaja el tema del bioarte y el biodiseño, y escribe una frase con una pasta que se deshace y el moho también, utilizando también otra vez el moho, ¿no? Que dice, quiero una lesbiana de presidente, ¿no? Y que se convierte esa misma frase, digamos, o ese texto, como es hecho con una pasta, se convierte, las bacterias, digamos, ocupan el lugar del texto y hace que ello desaparezca, ¿no? Entonces con ello está representando como esa lucha por la representación y el poder de las minorías y pone en cuestión, digamos, como el poder político humano ante las otras especies, ¿no? Como desaparecemos, o sea, a pesar de que se quiera hacer desaparece, digamos, esto por
virtud en este caso del moho y las bacterias, ¿no? Que asumen, digamos, asumen el puesto, digamos, que en su momento lo tenía esta frase que era toda una declaración política. También de otra obra, ¿no? que nos envían desde Le Frenois. Le Frenois es un centro de arte francés pues muy interesante, y aquí se presentar una obra también, una generación, digamos, de una autogeneración de un corto que habla sobre el tejido social, el estrés postraumático, la represión, la identidad también, una lucha por la identidad que desaparece y crea a su vez otros cuerpos, ¿no? En esta obra, veamos, creo que aquí podemos ver un fragmento. Ay, perdón. You're en route to the battery, suspect 318 East 33, address on your screen. For repeat? Bueno, casi como si estuviéramos viendo las mutaciones de Last of Us, que esta serie de HBO, ¿no? Que ahora están proyectando, ¿no? Entonces lo que hace aquí es como esa creación de las mutaciones, ¿no? Ese debate entre la generación como de las nuevas especies, ¿no? Que empiezan a resistir también, o que aparecen y surgen, ¿no? Como ese poder de las minorías, ¿no? Como que nos están mostrando, digamos, como esa otra manera de entendernos y representarnos. Y ya finalizo con esta otra obra, ¿no? de Milla Matrayek, ¿no? Que nos muestra una obra que también pues, ha sido ganadora en muchos festivales, donde también trabaja el tema de las interespecies, precisamente indagando, ¿no? Como el papel que el ser humano tiene frente a la destrucción de la naturaleza, una obra crítica, ¿no? Donde nos muestra ella misma bailando, ella misma presentándose en su lucha, digamos, contra la naturaleza, o en su lucha contra la destrucción de la naturaleza. Such clean water pours out. The earth grows grass. Bodies grow song. Her letter, her word. The earth grows grass like money grows a family tree. Como mencionaba, entonces, esta es una obra que crea Matraye, que ha sido también ganadora en Ars Electrónica de Linz, en diferentes eventos internacionales, pero que básicamente es ella misma con su sombra, ¿no? Con su cuerpo, con la danza, ¿no? Haciendo todo un performance en torno a la protección de la naturaleza y a su destrucción por parte de eso, de la cantidad de explotación, ¿no? De los recursos, ¿no? Todo un tema de un discurso donde cuestiona precisamente como ese papel que los humanos hemos tenido frente a lo que hoy está viviendo el mundo.
Digamos que todo esto anterior, digamos, todo este contexto de las interespecies es lo que ha inspirado, digamos, continuar este trabajo, continuar buscando como esas interrelaciones entre diseño, arte y ciencia que hoy hablen múltiples caminos para enfrentar los desafíos que tenemos en nuestro contexto, problemas que confronta la sociedad y el aumento, digamos, de la complejidad en las dinámicas del siglo XX, pues hace necesario, ¿no? que se empiecen a construir esas nuevas relaciones entre eso del diseño, el arte y la ciencia, ¿no? Diseño visual, ¿no? Esta maestría en diseño y creación interactiva. Hemos venido trabajando, digamos, desde hace un tiempo largo, digamos, en desarrollar programas y proyectos que miren desde una perspectiva integral, ¿no? Esos medios de vida humanos, no humanos, esos procesos de interacción entre la creación propiamente dicha, ¿no? La investigación. Y hoy estamos trabajando, digamos, como ya en procesos de desarrollar programas, bueno, cátedras que se han propuesto ante UNESCO, a un doctorado, digamos, en diseño de arte y ciencia, ¿no? Que abren líneas de investigación en torno a muchos de los temas, digamos, que aquí se han presentado o que vinculan el diseño, el arte y la ciencia y que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos que vinculan la biocreación, ¿no? Los temas de territorios, de espacios y memorias, ¿no? De habitabilidad digital o de temas de patrimonios bioculturales o de máquinas poéticas, etcétera, digamos, una serie de temas que hemos venido trabajando ya, digamos, en los últimos años, digamos, donde buscamos realmente desarrollar líneas y redes internacionales. Por supuesto que la Universidad de Caldas con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde yo estoy ahora, donde está también DEA, y donde, pues, en enlace con la Universidad de Caldas, con otras universidades en Latinoamérica y en el mundo, pues estamos trabajando, digamos, como un todo un programa de un pensamiento, digamos, interdisciplinario, pues que tenga que ver precisamente o que hable, digamos, como de esas posibilidades de entender el mundo, el proyecto de diseño, las creaciones artísticas y proyectuales y también, por supuesto, el papel de la ciencia en otras perspectivas, en otras dinámicas distintas. Nada, con esto cierro, digamos, como esta intervención, pero pues quedo muy atento, digamos, a sus comentarios, a sus observaciones. Estimado Felipe César, muchísimas gracias por tu generosa presentación. Ha sido muy rigurosa y con muchísimos ejemplos, y yo creo que para todos los estudiantes de la maestría, pues representa un valor muy importante conocer de la fuente directa, que es el director del Festival Internacional de la Imagen, eh, lo que hay detrás de un proceso tan importante como la realización de un festival. Entonces yo quisiera, para todos y para todas, dar el uso de la palabra a quien quisiera preguntar. Les pido por favor que levanten su manita, y pues yo voy, en la medida en que vayan ustedes levantando su mano, dando el uso de la palabra. Entonces los invito y las invito para que podamos iniciar la sesión de preguntas. Bueno, yo abro el micrófono mientras los estudiantes se preparan sus preguntas y levantan la mano. Profesor Felipe, o sea, después de esa presentación, todo cobra sentido. Digamos que ahora es donde yo me pregunto cómo pudieron ser tan visionarios de proponer hace 17 años una maestría en diseño y creación interactiva. O sea, digamos que hoy los desarrollos con la inteligencia artificial son muy amplios, pero ¿cómo logran ser tan visionarios? A mí me reconforta, digamos, esa presentación, el poder mirar el objeto de estudio de la maestría, y sé que muchos de los estudiantes optaron por esta maestría exactamente por ese apellido que tiene, o sea, diseño y creación interactiva. Entonces, no, ¿cómo lograron pensar a esta época, digamos, tan adelantada?
Gracias, Liliana. No, yo creo que desde que surge diseño visual en estos días con Adriana, por supuesto, y recordando y también trabajando pues con Carlos hasta su muerte, pero con Adriana ahora en los últimos días escribíamos un poco como la historia, como de esos 30 años. Y yo creo que es que desde ya hace más de 3 décadas, el tema de la tecnología empieza a ser muy importante y el tema de como de la creación desde el diseño, pero también desde el arte empieza a tomar, digamos, como otros rumbos, porque recordábamos digamos, como esto que en algunas materias, y Liliana fue protagonista, digamos, como también en esa época. Tú me preguntas por qué fuimos visionarios, pues que tú eras la visionaria, porque nosotros pensábamos en computadores y Liliana los tenía todos en su casa. Es que nosotros trabajamos en los computadores de Liliana hace 30 años y allí dictábamos clase. Y era eso, porque y era en un momento, estábamos hablando de Manizales, en que no, en ese momento, digamos, apenas se perfilaba, digamos, como ese trabajo con los números, con lo digital. eh, y habían unas pocas personas que venían como trabajando en eso, pero eso ya se veía como un futuro profesional muy importante. Yo creo que a diseño visual le ha ayudado muchísimo, de verdad, el que desde el primer momento se pensó en vínculo con instituciones internacionales. Esto hizo que diseño visual no se circunscribiera, digamos, a pensarse como un diseño gráfico o como un diseño industrial, muy como se dictaba en ese momento, digamos, en Colombia, en otras universidades que eran muy importantes, sin duda alguna eran muy importantes esos programas, pero digamos que aquí se pensaba más en cómo nos diferenciamos por temas de cómo las tecnologías iban a marcar el rumbo futuro, digamos, de estos programas académicos. Y en ese sentido era que, digamos, la apuesta inicial que fue hace más o menos unos 30 años, era como el pensar los programas distintos. Hoy efectivamente vemos que está así, que es así la tecnología, y a veces nos resistimos a eso, ¿no? Porque la tecnología a veces la observamos como ahora vemos la inteligencia artificial, que las universidades discuten ahora que esto es un lío, que esto es un problema, que ahora cómo evaluamos a los estudiantes, que los estudiantes van a mandar a hacer todo y que eso entonces ya no van a hacer trabajos de manera autónoma, pero eso nos invita siempre como a pensar distinto, ¿no? Como a mirar como los otros, tener otras miradas, digamos, como sobre los procesos de interacción, creativos también, de generación de pensamiento, digamos, de una manera distinta. Y yo creo que lo que ha primado, sobre todo, digamos, como en el pensamiento del diseño visual, ha sido como esa mirada, digamos, abierta a lo que sucede en el mundo. Si ese puede ser, digamos, como una respuesta frente a cómo imaginamos la maestría, digamos, hace 17 años o después el doctorado, era eso, ¿no? Porque siempre hemos hablado, digamos, de las redes, ¿no? Cómo las redes nos posibilitan tener un conocimiento que no se circunscribe a lo que tengamos aquí adentro, sino como que se interconecta con otras personas. Y eso nos ayuda mucho, ¿no? Porque no estamos pensando únicamente en formar diseñadores o magíster en diseño y creación interactiva para Colombia, sino para que puedan perfectamente ejercer en cualquier otro país de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Pero también en línea con eso, también hemos recuperado mucho, Liliana, y tú lo sabes muy bien, digamos, el tema de mirar latinoamericano, el tema de lo que Jorge Laferla tanto nos ha insistido, ¿no? De que a pesar de que seamos muy globales y tengamos en cuenta mucho esas tendencias de lo que sucede en el mundo, no olvidemos lo ancestral, no olvidemos lo nuestro, no olvidemos esa, esa, eso que veíamos ahora de los quipús, por ejemplo, de las tecnologías incas, ¿no? Que muy poco, que hoy se deberían enseñar en las escuelas de diseño, pero no se enseñan porque, pues, o al menos pues de lo que yo conozco, no se enseñan mucho porque pues o se desconocen o hay otras miradas, digamos, de la ciencia distinta. Entonces sí, es como hoy intentar lograr como ese equilibrio entre mirar mucho lo que sucede en el mundo, las vanguardias, las tendencias globales, pero a su vez también sin perder el arraigo de lo local. Muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe César. Aquí tenemos una primera manito arriba. Juan Camilo, por favor, abres tu micrófono. Listo. Bueno, escuchando este tema de las interespecies y como, digamos, las acciones de diseño, bueno, las acciones de muchas áreas de conocimiento en general van enfocadas a un mundo en el cual no solo los seres humanos existimos, sino, y tampoco somos los únicos importantes. Eso me hace pensar que, pues, una decisión de diseño en la lógica de las interespecies es, en cierta manera, un rol político y un rol político bastante amplio. Mi pregunta es, cómo debería ser ese rol político propio del diseño? Digamos que, ¿cuál es el rol del diseño en esta lógica de las interespecies? Gracias, Juan Camilo. Me gusta mucho tu pregunta porque da pie a hablar de algo que no es muy, o a veces no gusta mucho, digamos, en el ámbito de lo académico, ¿no? Y es efectivamente lo político, como el compromiso político, yo mismo, ¿no? Y pues lo digo de esa manera, ¿no? Porque muchas veces uno dice, yo me alejo de lo político, ¿no? Yo soy académico, a mí me gusta la poesía o la literatura y no quiero como que me vinculen con lo político. Adriana, al contrario, es mucho más fuerte, comprometida, digamos, con lo político. Pero siempre eso que tú llamas, Juan Camilo, eso, como ese compromiso de las interespecies, efectivamente vincula como una política, como una manera de ver el mundo, ¿no? Como un sistema que nos obliga, digamos, a tomar una posición, y sobre todo frente a momentos críticos como los que estamos viviendo, ¿no? Yo creo, pues sí, que efectivamente el llamado que hacemos cuando hacemos invitaciones desde el festival, por ejemplo, a pensarnos desde el sur, o a pensar el diseño de otra manera, o a pensarnos en las interespecies, o este año la convocatoria es del paisaje y es como pensar los paisajes y los territorios en una perspectiva distinta. Todo eso sí involucra una postura donde decimos como diseñadores, no estamos trabajando únicamente per se por el mercado, por la forma, no estamos pensando únicamente, digamos, en temas de lo que nos está, digamos, como exigiendo la sociedad, sino estamos pensando críticamente, con una visión clara de cómo podemos nosotros aportar a dar una solución, a mejorar un sistema, que sea de beneficio para una comunidad, ¿no? Entonces, sí es una postura efectivamente comprometida, política, no alejada, digamos, como no en burbuja, digamos. Eso también es una posición válida, pues yo también puedo estar en burbuja, si soy un artista, digamos, yo puedo estar en una posición de independencia, digamos, completamente alejada y empezar a proponer una perspectiva, digamos, un poco distinta desde el diseño, de alguna manera, como nos involucra una propuesta de mirar el futuro, de pensar en el hábitat, ¿no? Entonces es cuando hacemos el llamado, ya no es únicamente, como lo decíamos al principio, reconciliar el ser humano con su entorno, sino cómo nos reconciliamos como seres humanos con todos los otros seres vivos no humanos y cómo creamos con todo ello un mundo mucho mejor para todos. Y eso, sin duda alguna, es una posición política, es una posición de que yo sí adopto una posición crítica cuando llego a proyectar algo, ¿no? Que con ello esté contribuyendo decididamente a hacer mejor el buen vivir, ¿no? De una comunidad, de una persona, de un grupo de personas, etcétera, ¿no? Todo con criterios éticos y obviamente, pues, como ya lo decía, con pensamiento crítico. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, Juan Felipe Camilo. César. No sé si haya otra pregunta. Tal vez Ángela María tenía su manito arriba. Que no funcione el micrófono. O si Sí. quieres poner el texto o la pregunta, bueno, puedes poner la pregunta en el chat mientras
Andrés de pronto nos formula una pregunta. Sí, adelante, Andrés. Hola, buenas noches. Muchas gracias, profesor Felipe, por esta exposición muy interesante. Realmente como arquitecto, creo que también tú eres arquitecto, a veces uno quiere ver como el tema utilitario, ¿sí? Frente al proyecto, frente a cierta condición. ¿Sí? Cuando veo los diferentes proyectos que muestran en la exposición, seguramente algunos los entiendo muy bien, algunos me cuesta trabajo entender esa parte de utilitario, ¿sí? Como proyecto, me refiero por lo menos a dos proyectos que le veo bastante potencial, por lo menos el que habla de las huellas de objeto cotidiano. Lo traigo porque, a colisión, porque seguramente en alguna investigación que estamos haciendo en Univalle estamos hablando de los modos de vida de algunos proyectos de los años 60 y 70 de arquitectura moderna y pues vamos a, de cierta forma, a entender esos modos de vida a partir de ciertos objetos, ciertas espacialidades, ciertas vivencias. Entonces, casos como ese o casos como por lo menos el de, es que no recuerdo los referentes, códigos binarios, si no estoy mal, del antepasado, de los aztecas, cuando pues mostrarse pues uno logra entender un poco pues, esa memoria y cómo esos elementos logran pues de cierta forma evolucionar y lograr ver el hoy. Pero hay proyectos que a veces me cuesta trabajo entenderlos de cierta forma y la pregunta exacta es eh, estos proyectos han logrado evolucionar no solamente en la reflexión, sino que permiten de cierta forma trascender a otro proyecto que permita pues ser evidente, por lo menos cuando tú hablabas de interactuar, creo que de los últimos que la sombra interactuaba con la imagen. Entonces se habla de interactuar, pero al final el autor no interactúa, sino que tiene un imaginario, se tiene que imaginar lo que está pasando, pues para lograr interactuar, el usuario es el que lo percibe, pero seguramente el autor no, entonces no hay como una interacción. Entonces hay unos casos que logro como separarme un poco y otros que cojo como el hilo, entonces me gustaría es como entender un poco de esos referentes puntuales cuando trascienden a otra cosa, ¿sí? Eso es como prácticamente, pues seguramente de mi pensamiento como arquitecto, que pues como que todo tiene una utilidad, entonces a algunos me cuesta trabajo. Quisiera pues de pronto que nos contara la experiencia de estos proyectos, seguramente ya en qué momento pasa a esta segunda etapa, si es que tiene que pasar o si la reflexión hasta ahí llega, no sé, también puede ser. Gracias. Gracias, Andrés, por la pregunta, muy, muy interesante. Sí, porque claro, efectivamente mucho, y creo que eso pasa también mucho, y pues, Liliana bien creo que puede dar cuenta de ello, Odea también, pues como de muchas veces se observan estos proyectos como proyectos, sí, que a veces no son comprensibles, ¿no? Pero yo creo que la invitación de los, digamos, de los artistas, algunas veces de los diseñadores o de los arquitectos, también está como en esa provocación, ¿no? Yo quiero verlo así, ¿no? Yo quiero ver eso como una provocación, como una invitación a mirar, ¿no? Como una invitación a pensar, ¿no? No necesariamente tienen que trascender, digamos, muchas de esas obras no trascienden, pero digamos, si marcan una línea, generan una reflexión, invitan a pensar, por ejemplo, el tema de la música, ¿no? Hablemos del tema de la música. El tema de la música no tiene más funcionalidad que, ¿no? que provocar, digamos, una sensación de no sé, de alerta, ¿no? O de angustia, o de alegría, ¿no? Como una explosión es como lo sensible, ¿no? Mm, Cuando hablamos, por ejemplo, muchos de ustedes conocen, seguramente lo van a interactuar con él, o con Ricardo Alfarra, por ejemplo, que con él trabajamos el tema del arte y el clima, ¿no? Lo que decimos es, y él utiliza muchos ejemplos de artistas que básicamente lo que hacen es llamar la atención sobre, ¿no? Sobre las catástrofes naturales, ¿no? A través de la música o a través de la danza o a través de, sí, ese último ejemplo de las sombras, de la mujer con las sombras, lo que busca la obra en su totalidad es conmover al espectador, ¿no? Conmover viendo pues una serie de desastres naturales, ¿no? Y ella intentando como luchar contra todos esos desastres, muchos ocasionados por el ser humano, ¿no? Entonces, efectivamente hay muchas obras que trascienden, que son
útiles, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en la arquitectura. Eh, Mucho de esto nos sirve, por ejemplo, para entender cómo proyectar, por ejemplo, un espacio cotidiano, nuestra casa, ¿no? Una ciudad, por ejemplo, cómo pensar los espacios públicos de las ciudades, ¿no? Cómo interactuamos, cómo le damos más valor, pues, al ser humano, que eso ya también está, pues, obviamente súper estudiado, pero además de eso también a las otras especies, ¿no? Hablamos de urbanismo, interespecies también, porque le damos valor, digamos, al hábitat de las abejas, por ejemplo, ¿no? Le damos espacio para que los animales habiten y transiten las vías, ¿no? Cómo dejamos respirar la tierra a través de, por ejemplo, de materiales porosos, ¿no? No asfaltos, no concretos, sino materiales que hagan respirar, digamos, y que posibiliten que lo que está debajo, pues, de la superficie también tenga una vida, ¿no? Y tenga... Entonces son ese tipo de cosas. Hay algunas obras que efectivamente, pues, si trascender es buscarle, digamos, como una utilidad, digamos, tienen una utilidad futura, digamos, otros tienen como el interés únicamente de sensibilizar, ¿no? De de generar preguntas en quien está observando la obra, ¿no? O sea, como quien observa, pregunta, ¿y esto para qué es? ¿Y esto qué sentido tiene? O espere, yo indago más, ¿no? Porque lo que interesa de estas obras es que la gente se acerque a ellas, ¿no? Como que a partir de una imagen o de un discurso pequeño como el que yo he dado ahora esta noche, ustedes después vayan a YouTube y vayan y miren, yo quiero ver de pronto la obra de este autor, miremos a ver qué nos quiere decir, qué está diciendo, y entonces ya se interesen más por ello y lleguen como a entender mejor como la problemática o encuentren allí otros caminos, ¿no? Entonces sí, son como diferentes opciones como de lo que aquí se presenta. Muchas veces, yo lo decía al principio, pues de que esto muchas veces no es entendido porque pues con el departamento de diseño, muchas veces hemos tenido esas discusiones de, pues se presentan muchas obras muy raras, ¿no? Que muchas veces son así como confusas, pero precisamente es eso, es como esa invitación que hay como a mirar lo distinto, lo diverso, ¿no? Como otras perspectivas que al final abran el camino a la imaginación creadora, ¿no? Como cómo creamos, aparte de ver o tener estímulos musicales, ¿no? Sonoros, visuales, ¿no? Diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en la vida cotidiana, ¿no? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe César. Acá tenemos entonces la pregunta de Ángela. Te dice buenas noches. Así como hace 17 años hubo una visión futura sobre el diseño, la creación y la interactividad, hoy teniendo en cuenta la inteligencia artificial y recopilación de información que imitan la inteligencia humana, ¿cuál es el panorama futuro de estas disciplinas? Gracias. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Claro, no, quisiéramos imaginarnos o quisiéramos plantear. Yo creo que lo más importante, la pregunta es muy buena, pero yo creo que lo más importante es continuar como en las búsquedas, ¿no? Yo pienso que es no, digamos que no hay una respuesta, sino que la respuesta es pues mucho observar, ¿no? Mirar el mundo, ver las evoluciones continuas, digamos, como los procesos tecnológicos, cómo van avanzando, pero, pero también continuar en la curiosidad de ver, de escuchar, ¿no? Creo que hay una cosa que ayuda muchísimo, digamos, como a esto, a propósito de la pregunta que hacía Andrés antes, ¿no? Y es que el arte tiene como esa capacidad de mostrarnos. Hay otra, digamos, hay otra línea de discusión que me encantaría que después lo debatiéramos, no es este el espacio, ¿no? Pero hay un texto bellísimo de una escritora argentina que vive en Barcelona que llama eh, Lo que no vemos, lo que el arte ve, ¿no? Y empieza todo un discurso alrededor de mostrarnos o de demostrar cómo el arte es capaz de adelantarse en el tiempo. Es decir, viendo los ejemplos de hace 100 años, de lo que los artistas crearon hace 100 años, cómo ellos a hoy están mostrándonos
unos caminos, digamos, de antes. Yo no sé si ustedes recuerdan esa obra tan bonita de Paul Klee, Paul Klee, que se llama el Angelus Novus. Es un ángel que está escapando del infierno, es como un ángel que escapando esa obra la cogió Walter Benjamin, y él en 1920 realmente, Walter Benjamin escoge esa obra de Paul Klee, la compra y se la lleva, y la lleva siempre en su maleta. Y él escribió un texto muy bonito hablando sobre lo que está mostrando allí esta obra, y él dice, pues mostrando como el desastre futuro, digamos, esto para mostrar un poco como que digamos, el caos, el cambio climático, ¿no? Como esto lo prefiguraba ya, digamos, en esta obra, el desastre del progreso, dice Walter Benjamin sobre esta obra, un asunto que hoy apenas en el siglo XXI estamos debatiendo con las teorías de Arturo Escobar, de Boaventura de Sousa, no sé qué, estamos diciendo el desarrollo, el progreso, lo que nos ha llevado es a vivir en un mundo caótico, donde pues si seguimos así en 80 años no vamos a tener atmósfera, ni las temperaturas van a subir muchísimo, inundaciones, caos, etcétera, ¿no? Esto nos lo contaba hace 100 años exactamente Paul Klee, y nos lo narraba Walter Benjamin en su obra, pero así como eso, muchas cosas, ¿no? Como hoy, o sea, cómo los artistas crean hoy unas obras, muchas de ellas solamente pueden entenderse, digamos, como en el futuro, ¿no? Por eso no las comprendemos hoy, ¿no? Porque dejan allí como los interrogantes planteados y se dejan ver a futuro. Bueno, simplemente pongo esto como un ejemplo de esa pregunta tan bonita de cómo imaginamos el futuro. Yo pienso que a través de miradas, de seguir viendo, de seguir leyendo, en nosotros que estamos en el ámbito afortunado de los artistas, de los creadores, de los diseñadores, que miramos el futuro, que podemos, digamos o que tenemos esa capacidad de ver, porque de alguna manera esta maestría, los programas de diseño, los programas de arte nos están invitando como a ver más allá de lo que tenemos aquí al frente, ¿no? Entonces, lo que no vemos, ¿no? Hay un texto también muy bonito, también si lo pueden leer, sobre el ser contemporáneo, que es de un filósofo italiano que es Agamben, Giorgio, tal vez Agamben, un texto bellísimo de ser contemporáneo. Y ser contemporáneo, dice Agamben, no es ver el mundo de hoy, sino ser capaz de uno leer, digamos, lo que ha venido, lo que está atrás para mirar hacia el futuro, ¿no? Entonces, claro, no hay una respuesta a esa pregunta tan interesante. Lo que hay es como seguir mirando, ¿no? Seguir indagando y también inspirarse uno mucho en estas expresiones artísticas, ¿no? Que nos muestran, de acuerdo pues con estos teóricos que han escrito tanto alrededor del tema de realmente el arte tiene esa capacidad, ¿no? Algunos artistas, por supuesto, pues que no todos estamos yendo, algunos artistas tienen esa capacidad de mostrarnos esas rutas, ¿no? Por ello, cuando vemos obras raras, ¿no? Como de esas cosas con los biomateriales, las inteligencias, esas cosas raras, ahí nos están mostrando unas rutas futuras, ¿no? Algo que va a suceder en el futuro que ahora se nos cuesta entenderlo, pero que seguramente más adelante lo podremos hacer. Esa pues podría ser como una respuesta que no la tengo exactamente preparada. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Felipe César, por las respuestas. Yo solamente quisiera como añadir una pregunta, no sé si se puede o no, pero quisiera hacer una pregunta relacionada con si nos puedes hacer un abrebocas de lo que será el Festival de la Imagen este año. Muchas gracias. Sí, yo creo que bueno, ese es otro tema también muy interesante. Después, si podemos tener una sesión para mostrar de alguna manera lo que llevamos, digamos, y muchos de los invitados que se van a presentar aquí. Pero uno de los grandes temas vinculados bueno, primero el tema es el xenopaisaje, y el xenopaisaje es como una invitación a mirar precisamente como el territorio, pero el xeno es como del xeno de lo extraño, ¿no? La xenofobia, ese temor que le tenemos como a lo extraño, ¿no? Por eso hablamos del xenopaisaje, ¿no? Como eso, lo extraño, lo híbrido, ¿no? Porque hablamos como de territorios híbridos, ¿no? Entonces invitamos a artistas, a diseñadores a pensar en ello.
a propósito de esos nuevos paisajes que están surgiendo ahora con todo el tema de pues, de lo virtual, también de los metaversos, por ejemplo. Pero también tenemos otro componente muy interesante sobre inteligencia artificial. Vamos a tener en Manizales y en Bogotá varios artistas de varios lugares del mundo, latinoamericanos, colombianos, pero también de europeos, rusos también, que van a traer obras a Colombia alrededor del tema de la inteligencia artificial. ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Cómo están pensando los artistas el tema de la inteligencia artificial? Que en parte pueden dar respuesta a alguna respuesta a esto que preguntaba Ángela María, ¿no? Y es como hacia dónde vamos a partir, digamos, como de esos avances de la inteligencia artificial. Al menos 10 artistas vamos a tener que van a exponer obras, que van a hablar también, un evento académico que va a hablar sobre el tema de la inteligencia artificial, y eso creo que va a ser pues muy interesante de verlo a propósito del todo el debate pues que se ha armado en torno al papel y al shock que ha generado la inteligencia artificial. Eso va a ser, digamos, un componente importantísimo, además pues de otras actividades. Vamos a tener actividades, por supuesto, en Manizales, las actividades centrales las tenemos en Manizales, y algunas actividades el fin de semana ya en Bogotá, y yo con ello quiero invitarlos, ¿no? Para que podamos estar en Manizales y que también como grupo de maestría puedan participar de las actividades de Bogotá. Por supuesto, junto con Liliana, su directora, para que nos acompañe en las actividades del fin de semana, que vamos a tener básicamente exposiciones, alguna otra conferencia, algunas conferencias, pero sería buenísimo que nos pudieran acompañar el fin de semana en Bogotá. Sí, va a ser un evento que, como siempre, van a tener muchas actividades, y bueno, pues yo, qué bueno la pregunta de Ea, y pues pedirle a la directora un espacio para que más adelante me invite y yo les cuento bien en detalle invitados, invitadas que van a participar. Por supuesto, qué maravilla. Muchísimas gracias. Bueno, Mónica tenía la mano levantada. No se nos escapa de la pregunta. Sí, era un poco, profesor Felipe, con el panorama que nos dio hace un rato, mostrando cómo estos artistas y cómo responden un poco a ciertas preguntas frente al mundo, ya sea desde lo ambiental, ¿no? Hubo unas obras que me conmovieron, por ejemplo, el de la fotografía, como estas huellas de lo cotidiano que se pueden observar en las ollas. Ujú. También cuando vi lo de Kipú, también me llamó mucho la atención, y pues son obras ambas latinoamericanas. No sé si a partir de su conocimiento puede darnos como, no sé si ha identificado como unas particularidades o preguntas comunes que se puedan encontrar en las obras, diseños, no sé, de lo que es lo latinoamericano, por así alguna forma de hablarlo. No sé cómo, si hay algunas preguntas en comunes que podemos encontrar, eh, porque me parecieron como muy bellas y como muy cotidianas, entonces no sé si es algo recurrente allí, ¿no? También lo de las ollas, también me acordaba mucho, no solamente lo bello que puede ser algo como tan cotidiano como una olla, sino también como cuando hubo el paro, ¿no? Me remitía a esto, cómo el objeto se transforma en otra cosa. Y es un objeto que se vuelve algo para hacer resistencia, ¿no? Entonces, no sé, que quería como preguntarle un poco si lo ha identificado así. Gracias. Gracias, Mónica. No, yo creo que sí, que eso también es una muy buena pregunta, porque el tema de los latinoamericanos, ya mencionaba yo antes que desde que creamos diseño visual y después la maestría, el festival, eh, siempre el llamado siempre nos hicieron ese llamado, y especialmente pues nuestro amigo Jorge Laferla nos hacía ese llamado como a pensar lo latinoamericano, ¿no? Como a cuáles son las preguntas que se hacen desde Latinoamérica, porque la tentación que uno tiene, y sobre todo cuando uno piensa tanto en la globalización y la tecnología y en todas estas cosas, pues es alejarnos un poco como y ver como los avances, y de cómo viven en el primer mundo, ¿no? Y pues los desarrollos que hay allí, etcétera, ¿no? Creo que la pregunta por lo latinoamericano y por lo local no lo hemos venido haciendo desde hace tiempos, gracias a que hemos tenido pues a muchos invitados pues que desde Latinoamérica han planteado y propuesto cosas, ¿no? El cine latinoamericano, por ejemplo, el proyecto de diseño desde lo latinoamericano, como
Siepe, por ejemplo, ¿no? Que ha pensado mucho Latinoamérica desde Brasil, o lo que ha sucedido, digamos, en Buenos Aires con Silvia Fernández y otros diseñadores y otros artistas. Pero muy recientemente, por supuesto, también Arturo Escobar, que estoy seguro pues que ustedes ya lo conocen, o Boaventura de Sousa, ¿no? Que hablan del diseño de Latinoamérica, del arte desde Latinoamérica, sobre todo promulgando eso, promulgando el reconocernos a nosotros mismos, el construir nuestros propios discursos. Entonces, si hay algo, sí, que como lo que preguntas, algo que una, o como algunas de las tendencias que unan ese pensamiento de lo latinoamericano, es ese reconocimiento, sobre todo cultural, de las identidades propias y de las identidades locales. En la experiencia, pues en particular de lo que yo puedo decir, de lo que yo he vivido, como lo he sentido, siento que esto es un tema reciente, ¿no? Pues reciente, que ya llevan pues varios años en la historia, digamos, de diseño, pero que con fuerza el mundo ya lo observa distinto. Además, la gente quiere venir a Colombia, por ejemplo, al festival, o por ejemplo, cuando uno invita, o la gente quiere, quiere estar en eventos en Latinoamérica porque piensan que aquí está sucediendo algo distinto, diferente a lo que está sucediendo en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Es relativamente fácil, digamos, una gestión como la que se hace con el festival, digamos, en el sentido de tener muchos invitados y traer gente a Colombia, porque es que la gente quiere venir a Colombia, la gente quiere venir, y más ahora, digamos, que hay unos cambios, ¿no? Entonces la gente le provoca eso, ¿no? Le siente que aquí hay un pensamiento distinto, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, a pesar pues de las crisis inmensas de las que nunca salimos, pero la gente ve aquí como un futuro en eso de el mirarnos desde lo ancestral, desde nuestro paisaje mismo, ¿no? Desde nuestras geografías, desde las culturas mismas, ¿no? Entonces, sí, eso es una constante, efectivamente. Por ello, estos premios que se ganan estos artistas como Constanza Piña, con los quipús, y esto fue ganado en Alemania, en Austria, ¿no? Porque ellos ven que efectivamente hay una mirada frente a unas culturas que la civilización occidental no ha tomado en cuenta, ¿no? Eh, y yo creo que es eso, es como esas obras nos muestran también como esa posibilidad, bueno, que ya lo veíamos, por supuesto, con obras de literatura como Los Diseñadores de Soledad, y es que efectivamente lo local nos muestra lo global, ¿no? O sea, nos proyecta, digamos, de alguna manera, y es y por ello, digamos, la insistencia desde las escuelas de diseño hoy a preguntarse por ese diseño otro, ¿no? Por esas otras maneras de entender los diseños no vinculados con las dinámicas de la industrialización, del primer mundo, de la globalización, sino cómo el diseño le apuesta, por ejemplo, el diseño social, una tendencia muy clara hoy del diseño latinoamericano, el diseño social, muy vinculado, digamos, como a las problemáticas del territorio. Esos son tendencia sin duda alguna, y estas obras de estos artistas le apuestan a eso, a mirarnos aquí cerquitica, ¿no? La olla que está en nuestra casa, ¿no? Esto, ¿cómo le damos otro valor distinto? Porque es algo que está ahí, pero por la cercanía nunca la vemos, siempre lo tratamos como esa cosa manchada, esa cosa fea, y estamos mirando es lo que está lejos, lo industrializado, ¿no? Los objetos bellos, pero hay otras maneras de ver el mundo, y efectivamente va por esa línea. Muy interesante tu pregunta, Mónica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay una última pregunta o si vamos cerrando ya por hoy. Ay, yo, aunque no sé. Dale, dale, Juanita. Bueno, bueno, hola, profe. Sino Hola, que es que Juanita. ahorita que estaba respondiendo la pregunta de Ángela, dijiste algo que me llamó mucho la atención, que fue lo de el arte se adelanta en el tiempo. Yo estaba pensando cómo nosotros, como diseñadores, digámoslo así, que nos cuesta un poquito más eso, porque, digámoslo así, que desde la perspectiva del artista es muy lo que piensa el artista, como una percepción muy personal. En cambio, el diseñador tiene que estar como apoyado en teorías, pues tiene que estar como sustentada el discurso que tienen. Yo estaba pensando cómo podemos nosotros apoyar teorías que en este momento no sean entendidas como tú lo mencionabas ahorita, pero que en un futuro podrían ser ya entendidas de acuerdo que el contexto ha evolucionado, hay más tecnología, por ejemplo, con lo que está pasando con el chat GPT,
que ya uno antes decía como una inteligencia que me cree un discurso, que me cree un texto, una tesis, y ya pues en cualquier momento pues ya está pasando. Entonces, ¿cómo podemos apoyar esas teorías viendo que en este momento no hay un contexto que las sustente? No sé si me hice entender. No, no, total, total, sí. Claro, digamos que estábamos hablando de que en el contexto del arte, digamos que es fácil entenderlo porque el artista, de alguna manera, como lo dice la teoría o como dicen los teóricos como Gombrich, ¿no? El artista es impredecible, ¿no? Y el artista no está sujeto, digamos, como a unos cánones. Por ello, el artista tiene que ser una persona libre, ¿no? No sujeto a ningún movimiento social, político. Por eso cuando el arte se mezcla con la política, se cuestiona tanto, ¿no? Porque pues se vuelve una cosa de gobierno y un tema de propaganda política, cosas de ese tipo. El artista, dice Gombrich, por ejemplo, es impredecible y por eso hay que dejarlo aislado, ¿cierto? Por supuesto, tiene que estar rodeado de un ecosistema que le permita crear, pero él de manera como independiente. Entonces, digamos, esa es la condición del artista. Pero el diseñador, digamos, tiene esa maravillosa posibilidad de generar como ese puente entre el arte y la ciencia, ¿no? Que es lo que un poco manifiestan todos estos discursos, o ha sido, digamos, como el discurso, digamos, que ha sustentado la creación de todos estos programas. Y es que, de alguna manera, el diseñador lo que hace es como, de alguna manera, poner, digamos, como poner, digamos, en el piso, digamos, como muchos de los pensamientos del arte. Por ello también como la insistencia a que el diseño observe, así como tiene esa capacidad de observar la producción, lo industrial, ¿no? Que tiene esa capacidad de entender las dinámicas de la empresa, de la industria, también tiene la sensibilidad también para comprender los fenómenos del arte, ¿no? Es sensible frente a los procesos de creación, tiene capacidad tiene capacidad de escucha. Es curioso lo que decíamos ahora, ¿no? Hay que ver y escuchar, ¿no? Y hay que estar todo el tiempo como alerta, ¿no? Un diseñador está alerta porque además como diseñador nos piden soluciones, incluso como arquitectos, por ejemplo. Entonces nos piden soluciones, ¿no? Como para mejorar, ¿no? El contexto de una ciudad. Y uno hoy estamos hablando hoy, pero estamos pensando no en el hoy, estamos pensando es en lo que va a pasar mañana, estamos proyectando para lo que estamos, para lo que va a pasar en algunos años más, ¿no? Entonces, como decían, nos están pidiendo eso, nos están pidiendo anticiparnos de alguna manera, pero para dar soluciones concretas. Al artista no se le exige una solución concreta a algo, ¿no? El artista es decir, claro que se compromete, digamos, y tiene un compromiso político, como hablábamos ahora, pero digamos que el diseñador sí tiene un compromiso específico porque la solución que haga sí tiene que dar respuesta y no para mañana o para pasado mañana, sino para el futuro, ¿no? Como ya se ha demostrado, ¿no? Que las acciones pues, del diseño, pues pueden, utilizando materiales, por ejemplo, adecuados, ¿no? Soluciones urbanas, por ejemplo, sí, que sean capaces de hacer lecturas, digamos, de lo que pueda pasar en el tiempo. Entonces, sí, no, es distinto, digamos, a la condición del artista, pero en todo caso, el diseño, yo lo quiero seguir pensando así, es arte y ciencia, ¿no? Es esa mezcla, es esa interacción. Y eso nos lo decía hace 40 años David Consuegra, cuando lo entrevistamos para crear ese programa, para crear el programa de diseño, y era el diseño tiene esa capacidad como de enlazar esos dos mundos, esos dos grandes universos, y a partir de allí desarrolla un proyecto que también de alguna manera se adelanta, digamos, en el tiempo o tiene esa capacidad. Lo que pasa es que al diseñador sí se le exige, ¿no? Que lo plasme en un proyecto y que lo entregue, ¿no? Por eso, digamos, el afán de Arturo Escobar también en decir, el diseñador tiene esa capacidad de construir mundos, de volver cierto, digamos, como esas teorías de mejorar, pero no bajo la perspectiva de los desarrollos, del extractivismo, sino como de esas otras maneras, de acuerdo con el discurso de Arturo Escobar. Entonces yo no sé si me hice entender, pero en todo caso es eso, ¿no? Es como que como diseñadores tenemos esa maravillosa posibilidad de navegar entre esos dos grandes universos, tender puentes, digamos, entre esos dos mundos y escogiendo lo mejor de los dos mundos, generar una solución a un problema de comunicación, a un problema urbano,
un problema objetual, etcétera, etcétera. Dale, profe, muchísimas gracias. No, a ti, Juanita. Muchas gracias, Felipe César, muy interesante todo. Pues ya son las 7:49, llevamos una hora larguita, casi 2 horas. Yo quiero agradecerte pues la generosidad con el tiempo y con la maravillosa presentación que hiciste. Para mí, repito, es un honor poder trabajar contigo y compartir tantos espacios acá en la universidad y académicos que hemos compartido. Y ver cómo tú lo retroalimentas para otros estudiantes, en este caso de la maestría, pues es maravilloso y es un gusto para todos poder escucharte. Dando continuidad a nuestro seminario, les quiero contar que dentro de 8 días vamos a tener también otra invitada de lujo, que es la doctora Raquel Caerols, que nos va a estar acompañando desde Madrid. Ella es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y también, entre otras, es compañera de investigaciones del doctor Felipe César y mía en un trabajo que hacemos en conjunto. Y vamos a tener también el gusto de poder escucharla y ver sus puntos de vista sobre estos temas que nos convocan en este seminario. Particularmente en cuanto al módulo, hoy he hecho una retroalimentación de todo el proceso que ustedes han venido desarrollando a lo largo de esta semana, el cual veo que hicieron con mucha intensidad y con mucha profundidad y rigurosidad. Y la invitación ya quedó abierta la siguiente actividad que corresponde o se va a hacer en una dinámica un poco distinta, que básicamente se trata de utilizar otros modos de poder comunicar sus puntos de vista a través de audio. Entonces, allí nos vamos a poner a escucharnos los unos a los otros. Entonces, pues también va a ser muy interesante escuchar esas discusiones y esos puntos de vista. Nuevamente, Felipe César, muchísimas gracias. A Liliana también, qué alegría poder haberte visto y que nos hayas acompañado el día de hoy. A todas y a todos, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Muchas gracias por Feliz todo. noche. Chao. Muchas Feliz noche. gracias. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias y buena noche para todos. Gracias igual.